Sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el Sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en este rincón tan especial del Centro Asturiano de Buenos Aires, que ya cumplió 110 años y que tiene muchísimas actividades realmente para compartirlo y disfrutarlo. Como por ejemplo, les recordamos que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y todos los viernes de 14 a 17, como en el día de ayer, por ejemplo, en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una propuesta muy especial, esta actividad que es para los mayores de 60 años, que pueden participar además de los socios de la institución, los asturianos no socios y también sus descendientes. Les comentamos que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Así que para consultas por esta actividad lo pueden llevar adelante a este correo electrónico asturiano Team 60 en números, reitero, Asturiano Team 60 en números, @gmail.com. ¿Estamos? Asturiano Team 60 en números, @gmail.com, o también a un WhatsApp que es el 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Así que bueno, señores, señoras, les cuento también que para continuar con las actividades del mes de abril, hoy justamente en un rato nada más a las 3 de la tarde, así que hay que apurarse, tendrá lugar a las 15 horas con gran éxito como el año pasado lo que es el Gran Baile Bridgerton. Esto va a ser en nuestra sede social de la calle Solís 475 en Capital. Hay que estar un ratito antes. Y hoy también a las 21, poco más tarde, pero en el Campo Covadonga vuelve el tercer tiempo. Así que bueno, sin lugar a dudas, para tenerlo en cuenta y sin lugar a dudas compartirlo y disfrutarlo. Bueno, otro tema. Ahora vamos a hablar en instantes, porque tengo un amigo en línea, vamos a estar hablando porque mañana se viene la gran fabada por los 110 años de la institución. Ahora vamos a hablar de ese tema, pero me adelanto. 30 de abril al mediodía, 30 de abril a las 12 horas, se va a celebrar la Santa Misa en memoria de los osos fallecidos en el panteón, en nuestro panteón social del cementerio de la Chacarita. Para que lo agenden, lo tengan en cuenta, 30 de abril a la hora 12, en el cementerio de la Chacarita. También les adelantamos que el 13 de mayo, mes que viene, comienza la Copa Oviedo de tenis para damas y caballeros de todas las categorías. Ya vamos a estar ampliando sobre este tema que es muy importante, es una de las disciplinas deportivas que maneja muy bien el Centro Asturiano de Buenos Aires, entre ellos el tenis, y comienza la Copa Oviedo para damas y caballeros. Ya ampliaremos información al respecto. Pero para todo esto que les conté, les vamos a recordar medios de contacto del Centro Asturiano. Por un lado, correos electrónicos, asturiano1081 en números @gmail.com, y por el otro lado, informativos @centroasturiano.bsas.org.ar. Reitero los correos, tomen nota, asturiano1081 en números @gmail.com, y también informativos @centroasturiano.bsas.org.ar. Si no, hay un teléfono de fácil numeración que es el 11, un celular, pueden llamar o WhatsApp. 11 51 58 58 58. Muy facilito. 11 51 58 58. 11 51 58 58 58. Si no, nos llaman acá a la radio, que con todo gusto le vamos a brindar más información. Bueno, vamos a charlar con un caballero que tengo en línea porque les voy adelantando. Anoche fue una noche maravillosa. Se disfrutó la noche de ayer
Viernes porque se disfrutó y se compartió. Por un lado, la entrega de medallas, tan importante para los socios del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y por el otro, un broche de oro con la actuación de los Abremiles, que vinieron desde Comodoro Rivadavia. Pero claro, mañana también, mañana a la 1:30 de la tarde, vamos a llevar adelante la gran fabada. Quien les habla va a estar llevando adelante la conducción de esta gran fabada por el 110º aniversario en el Campo Covadonga, allí Avenida Libertador 1081. Y para charlar de ese tema, porque se sale de la vaina el hombre para estar en el aire, quiere conversar conmigo y contarme cómo anduvo todo lo de anoche. Yo estuve, pero quiero que este protagonista que tengo en línea, que es un amigo en lo personal, se los cuente a ustedes y cómo se van preparando todo para mañana. Mi querido Juan Manuel Posada, vicepresidente de la institución. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Cómo anda? Hola, Oscar. Muchas gracias por estar siempre al lado nuestro, todos los sábados a la mañana. Entonces, esto para mí es una gratitud poder hablar contigo, porque para ti la colectividad española siempre estás a su lado, y la asturiana en especial, porque, bueno, al margen de ser amigos, siempre has colaborado con nosotros. Y Bueno. como tú dijiste, anoche fue una noche especial. Sí. Una noche especial porque yo personalmente, Sí. la entrega de las medallas para mí es el acto más importante de todos los que se hacen en el centro asturiano. Ajá. Ver a esta gente que cumple 25 años, 50 y 75, es un orgullo, un placer, Sí. y es inevitable que te caiga alguna lágrima. Yo también sabes que soy medio frágil, Sí, para esas cosas, sí, pero señor. la emoción Sí. te conmueve. Ya lo creo. Y bueno, no solamente la entrega de las medallas, sino que nos acompañó el director general de la Fundación Archivo de Indianos, Sí. el señor Santiago González Romero, Sí. el director general de Emigración y Memoria, Sí. Jorge Olmo Ron, Sí. y, como tú dijiste, para cerrar el broche de oro, los Abremiles, Sí. que han hecho una actuación descomunal. O sea, que alegran al centro asturiano desinteresadamente, vienen de Comodoro Rivadavia, están todos los años que pueden estar, entonces nosotros eternamente agradecidos. Así que fue una noche de oro, como se dice generalmente en Asturias. Empezó la verbena anoche. Sí, señor, sí, señor. Así que bueno, más que orgulloso de pertenecer a esta institución, y en especial a nuestra presidente Pilar Simón, que es la que encabeza toda la directiva, y a todos los directivos en general, porque sin el esfuerzo de nuestros directivos esto, y en especial la presidente, que es la que, como te digo, es la que encabeza a nuestra institución, no sería nada, se podría llevar a cabo. Exactamente. Y en este caso... Exacto. Ella lleva el timón del barco y ustedes están al lado de ella, querido Juan Manuel. Como en su época tú llevabas la presidencia, y obviamente ahora esta dama, que es Pilar Simón, lleva adelante también con gran esfuerzo por parte de ella y de toda la comisión directiva para que siga adelante el Centro Asturiano de Buenos Aires. Y ya 110 años, Juan Manuel. Qué importante. Así es. Así es. Así que... Y nosotros, Oscar, lo tenemos bien en claro. Sí. Nosotros estamos de paso, pero cuando estamos al frente de una institución tan querida, tan prestigiosa, y que nuestros antepasados han hecho tanto, Sí. en otras oportunidades ya te lo decía, que cuando venía toda la emigración se estaban haciendo su casa, y el centro asturiano, una bolsa de cemento era para su casa y otra bolsa de cemento era para el centro asturiano. Sí, señor. Entonces, yo digo siempre y predico,
nosotros tenemos que estar para servir al centro asturiano, no para servirnos del centro asturiano. Perfecto. Eso es una gran alegría y es lo que estamos haciendo sin ningún otro miramiento. Es cierto, Así que bueno, es cierto. Te repito que anoche ha sido una noche muy emocionante, fabulosa, sí. y hoy con la llegada de estas personalidades de Asturias, sí. Vamos a ahora en un rato, después de hablar contigo, hacer un asado acá en Vicente López, bien, donde van a estar toda la gente que quiera asistir para estar un poco más cerca de estas autoridades que por lo menos el director general de la emigración es la primera vez que viene, Jorge Olmorrón, y bueno, hay que acompañarlo, porque una cosa es estar en Asturias y que te digan lo que es la emigración y las necesidades que en realidad todos tenemos y sufrimos lamentablemente con la situación del país. Sí, señor. Y otra cosa es que vengan y que vean todo esto, lo que hicieron nuestros antepasados, que van y se sienten orgullosos. Después ya la opinión desde allá ya es distinta, cambia totalmente. Sí, te entiendo. Bueno, así que anoche exitazo, aparte estuvimos presentes también con el equipo del Sol de Nuestra España para compartir ese rato con ustedes. Mañana a las 10 el torneo de bolos, luego a las 12 se va a celebrar la Santa Misa y se va a disfrutar la actuación del conjunto Pelayo y su banda de gaitas, y atención porque a la 1:30 arranca la gran fabada por los 110 años del Centro Asturiano de Buenos Aires, donde va a estar actuando la Tuna Los Abremiles desde Comodoro Rivadavia, que vinieron especialmente, y la gran fabada y ese almuerzo de camaradería que estaremos disfrutando y compartiendo todos, mi querido Juan Manuel, en el día de mañana, Bueno, por supuesto, tú sabes bien que no es que quiero vender humo, pero que se aprovechen a sacar, hoy tienen tiempo todavía y mañana tempranito, bien, a sacar las entradas, las tarjetas para la fabada, porque en realidad ya tenemos alrededor de 400 personas, cosa que para nosotros es un gran orgullo, pero hoy hay que juntar, van a haber más de 500 personas, y hoy es un gran orgullo como está la situación, como hay gente mayor que tienen que recurrir a sus hijos para venir porque no quieren faltar en estos casos, y bueno, y 110 años es una gran alegría poder estar todos juntos, porque hay muchos que de repente no nos vemos durante todo el año, y ver que vienen a su institución, a su segunda casa, es un placer enorme que disfrutar y pasar un día con toda la alegría que esto tiene para todos nosotros. Y que es la familia asturiana, la familia del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que bueno, amigos, les voy a recordar, ya que lo tengo a Juan Manuel Posada en línea, recuerden, si quieren llamar para mañana, todavía hay algunas entradas, pero apúrense, porque si no, 11 51 58 58 58, reitero, 11 51 58 58 58. Así que te quiero agradecer este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal. Juan Manuel, te mando un gran abrazo. Nos veremos mañana entonces. Mañana al mediodía en la fabada, ¿te parece? Me parece bárbaro. Y te repito, Oscar, nuestra amistad, si la dejamos de lado, va a ser imposible, pero tú desinteresadamente apoyas a nuestra institución como si fueras uno de los fundadores o estuvieras ahora en la directiva, que ojalá que algún día lo puedas estar. Bueno. Así que te agradezco muchísimo, un abrazo muy grande para toda la audiencia, y mañana te doy un abrazo a ti y esperamos a todos los que puedan venir. Bueno, un abrazo grande, Juan Manuel. Ahora quedamos en línea privada, no me cortes. Y para cerrar la charla contigo, y si pones después la radio vas a estar escuchando, voy a cerrar la charla con Juan Manuel para que no se me emocione, con un tema musical de un intérprete asturiano, de Avilés, muy buen intérprete, que se llama Tejedor. Lo he elegido. Y el título es Teyendo Sueños, aquí en este rinconcito tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos con la música.
Se